institución SEC, soy profesora, como decía Isabela, de la Facultad de Salud, del grado de Psicología, y compatibilizo pues, ese trabajo docente e investigador con la práctica clínica, principalmente con población infanto-juvenil y con sus familias, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a tratar o de lo que voy a hablar en el próximo rato es un poco algunas ideas principales de cómo promover un cambio de conducta en los niños. Es cierto, no sé si esto va a ser desalentador de inicio, que bueno, pues ajustarme en 50 minutos o pretender que en 50 minutos hablemos de cómo promover un cambio de conducta en los niños y tener certezas de cómo hacerlo es complicado. Es un poco título clickbait. Y aquí estamos. Lo que espero es que sea un rato de reflexión y de lanzar algunas ideas que muchas veces en frío están claras, pero bueno, que a veces viene bien refrescar, ¿no? De hecho, un poco la idea para mí me parece fabulosa, esta iniciativa de Escuela de Familias, de que nos podamos detener en la vorágine del día y de la conciliación, en parar y ver lo que está pasando, ¿no? Una de las cosas más exitosas que yo creo que tiene la intervención y que las familias vengan y que nos paremos cada semana o cada 15 días o cada 3 semanas cuando nos vemos en qué está ocurriendo cuando estamos haciendo intervención con algunas de las familias, es precisamente eso, parar, ver, mirar qué está pasando, poderlo mirar de una forma un poco más objetiva, más fría. Y bueno, pues la verdad es que es genial que hayáis podido sacar todas las familias que estáis en directo y quienes veáis esto en diferido, pues ese huequito. Y bueno, pues la idea es aprovechar estos 50 minutos para lanzar algunas ideas para reflexionar concretamente sobre esas, ¿no? Solo con eso, con detenernos, pues vamos a poder ser más eficientes en la manera de manejar los comportamientos de nuestros hijos. Y bueno, también decir que probablemente, y esto a lo mejor también disminuye las expectativas, no voy a decir nada que probablemente no sepáis, ¿no? A veces muchas de las cosas tienen que ver con sentido común, como digo, compararnos, con tener claras algunas cosas, ¿no? He priorizado, pues bueno, comentar en el tiempo que tenemos las máximas cosas posibles, pero no va a haber nada complejo ni nada que no hayamos pensado alguna vez. Al final, independientemente de lo que seamos cada uno expertos en nuestras diferentes profesiones, cada uno de vosotros es experto en su familia, y la idea sería que estas ideas que yo voy transmitiendo pues las intentaréis conectar con lo que pasa en cada una de nuestras casas, en el manejo un poco diario, ¿no? Como una de las cosas que peor voy a llevar es el ajuste al tiempo, pues voy a lanzarme ya a hablar de cosas, ¿no? Y hablar un poco en esta introducción de cómo voy a estructurar estos 50 minutos. Si queremos hablar de cómo promover un cambio de conducta, lo primero es aterrizar qué es esto de conducta, ¿no? Y con conducta estoy hablando de cualquier tipo de comportamiento. Hoy no me voy a centrar en nada que tenga, o sea, no voy a profundizar tanto en qué pensamientos pueden tener nuestros hijos o qué emociones que implican esos comportamientos más disruptivos del día a día, sino un poco más esas acciones, es en lo que vamos a hablar hoy, que emiten en el día a día y que nos gustaría que cambiaran. Pero sí voy a incidir y me voy a parar mucho en la idea para que entendamos lo que viene a continuación, de que no podemos entender la conducta como algo que está únicamente en nuestros hijos, en el niño, sino que tenemos que entender la conducta como interacción, ¿no? Esto puede sonar un poco abstracto y a lo mejor no es la mejor idea para iniciar la charla, empezar con estas abstracciones, pero sí intentaría aterrizarlo con un símil que os pongo ahí, ¿no? Si yo tuviera ahora mismo en una mano una cerilla apagada y en la otra mano tuviera una cajetilla de cerillas con su rascador y tuviera cada cosa en una mano y os preguntara en cuál de las dos manos está el fuego, pues probablemente resultaría muy complejo decir la derecha o la izquierda, ¿no? El fuego no aparece si no hay interacción entre las dos cosas. Pues me gustaría trasladar ese símil a lo que pasa en el día a día con nuestros hijos, ¿no? Claro que nuestros hijos pues tienen diferentes caracteres, diferentes temperamentos, como decía Isabela. Quienes estamos en el día a día con hijos, pues vemos que desde muy pequeños son más activos, menos activos, más tranquilos, más impulsivos, menos. Pero independientemente de eso que traen de por sí, ese niño interacciona en un ambiente, ¿no? El fuego no está dentro de él, sino que esos comportamientos que aparecen y que nos gustaría cambiar, pues se dan en ese ambiente en el que está, ya seamos nosotros, familia, entorno escolar, iguales, ¿no? Y esa idea de que la conducta es interacción para mí es maravillosa y muy alentadora a nivel familiar y a nivel profesional, porque nos va a permitir modificar e introducir cambios en muchos sitios, ¿no? Si me pongo un poquito más técnica para intentar traducir esta idea, me vengo aquí, perdonad, esta idea de que conducta es interacción, pues vamos a tener que nuestros hijos presentan esos comportamientos, ¿no? Pero yo aquí en estos 50 minutos que tengo por delante, pues no voy a tener a ninguno de vuestros hijos para entrenar absolutamente nada. A los que estamos somos los progenitores, los cuidadores, ¿no? Entonces,
¿Cómo entendemos la conducta? Pues cada uno de esos comportamientos que emiten nuestros hijos se da en un contexto, en una situación, en un ambiente, ¿no? En ese ambiente aparece ese comportamiento y después de ese comportamiento pasan más cosas, pasan unas consecuencias, ¿no? Y todo eso, esos tres elementos, son esas conductas que vamos a querer modificar. A veces me encuentro la tendencia así como en el trabajo más en ese contexto clínico de la idea de, bueno, pues como tienes que cambiar a mi hijo. En realidad no hay que cambiar al hijo, no hay que cambiar solo cosas que están en él, sino que hay que cambiar un poco todo el ambiente y todo el contexto en el que el niño está. Y ahí entramos nosotros, ¿no? Ahí entramos los progenitores, ahí entramos los cuidadores. Esto, desde mi punto de vista, es muy alentador, porque si os fijáis, si la conducta son esos tres elementos, pues nosotros adultos controlamos dos. Entonces siempre vamos a poder hacer algo, siempre vamos a poder cambiar cosas de ese contexto, de esa situación, siempre vamos a poder cambiar cosas de las consecuencias y esto nos da pues como mucha capacidad para poder promover esos cambios de conductas, ¿no? Yo hoy no voy a hablar de qué hacer en el niño concretamente si tengo al niño delante, porque a los que tengo delante son a sus familiares. Entonces vamos a hablar de algunas cosas en relación a esa situación contexto y a esas consecuencias. Así se va a vertebrar o estructurar un poco el rato que viene a continuación. De hecho, no os propongo que lo hagáis, pero para intentar vertebrar un poco cómo hacemos este trabajo, pongo el ejemplo del registro, no con la idea de que ahora os pongáis a registrar, pero fijaos, nosotros lo que hacemos para intentar promover cambios de comportamiento es, bueno, cualquier cosa que quieras cambiar en el niño, en tu hijo, en tu hija, pues ponlo en esta columna, ¿no? Te veo la semana que viene, lo vuelcas aquí y ¿qué me gustaría saber? Además de todas esas cosas que te gustaría cambiar, qué es lo que ha pasado antes, con quién estaba el niño, qué actividades estaba haciendo, qué hora es, puede estar más cansado, puede estar menos, ¿no? Y todo eso respondería a esa situación o contexto. El niño emite unos comportamientos y después pasan cosas. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué hacen los cuidadores? ¿Cómo acaba la situación? Serían esas consecuencias que estamos buscando. Y esto pues también solemos pedir una ponderación del 0 al 10 para ver un poco qué sería más interesante, por dónde sería más interesante intervenir, porque uno de los tips o una de las ideas que supongo que es de sentido común y tenemos todos claros es que no vamos si hay varias cosas para cambiar, no vamos a cambiar todas a la vez, ¿no? Y como si no fuera así a toda velocidad y os diera unos minutos, seguro que anticiparíais algo, que es que lo que vamos a encontrar con estos registros son patrones, siempre se encuentran regularidades. Es difícil que cuando estamos pensando en promover cambios de conducta en nuestros hijos, pensemos en 15 comportamientos diferentes. Pues habitualmente hay 2, 3, 4 comportamientos problemas que son los que más se repiten, ¿no? Esos que aparecen con más duración, con más intensidad, con más frecuencia. Y esos comportamientos problema que más se repiten suelen darse con esas regularidades, no son anárquicos, sino que, oye, pues es más habitual que pase a última hora, es más habitual que pase en el fin de semana, es más habitual cuando está el hermano pequeño por lo que le puede pasar cuando está el hermano pequeño, ante ciertas actividades, todo eso nos va a dar información muy importante. ¿Y qué tenemos que tener presente también? Pues que es interesante ver cómo acaban esos comportamientos que nos gustaría que modificaran, cómo se solucionan, cómo se solventan. Porque una idea que me gustaría lanzar desde ya es que esos comportamientos que nos gustaría cambiar puede ser que sean funcionales, ¿no? Que sirvan para algo. Ahora voy a poner algún ejemplo en este sentido. Y un poco, algunas de las cuestiones que os voy a comentar ahora van estructuradas así, respecto a qué cosas hacer en la situación contexto y qué cosas hacer en relación a las consecuencias. Solo intentar identificar estos patrones ya nos da mucha información. Si yo identifico que siempre pasa en presencia de la misma persona, que siempre pasa a la misma hora, esto nos da muchas ideas de cómo podemos intervenir, ¿no? Si me voy más a esas consecuencias, a esa funcionalidad, a intentar entender mejor el comportamiento que se está dando, pues voy a poner un ejemplo súper frecuente, ¿no? Un ejemplo que podría pasar en cualquiera de nuestras casas y no solo de los que estamos en esta charla, sino en cualquier casa con niños pequeños, ¿no? Imaginaos que estoy analizando una situación que es la siguiente, ¿no? Es jueves a las 8 de la mañana, le mando a Juan por tercera vez que se vista. ¿Qué hace Juan? Pues remolonea, empieza a gimotear y por supuesto no se viste. ¿Cómo acaba esta situación? Si tuviéramos un registro de esos que os he dicho. Pues finalmente me enfado y le ayudo yo a vestirse regañándole por ser tan lento. Esto, en la vorágine del día a día, que nos pasa muchísimas veces, si nos paramos ahora, lo vemos así estructurado y lo vemos así colocado, si yo os estuviera delante y pudiera lanzar la pregunta de qué es probable que haga Juan mañana, pues yo creo que muchos de los que estamos aquí intuiríamos y anticiparíamos que es muy probable que Juan mañana vuelva a repetir el mismo comportamiento, porque al final ese comportamiento que nos gustaría que cambiara,
a corto plazo ha sido funcional. Y a eso me refiero un poco con intentar pararnos y detenernos en para qué, por qué puede estar presentando esos comportamientos que presenta, ¿no? Es muy probable que identifiquemos que, aunque a medio y largo plazo le vaya peor por no saber vestirse, no ser autónomo o remolonear y gimotear cuando alguien está pidiendo algo, a corto plazo ese comportamiento sí le está sirviendo para algo, ¿no? Y reflexionar sobre esto también va a ser importante para intentar modificar algunas cosas, ¿no? Claro, yo no digo con esto, tengo que siempre matizar, no digo con ello que con esto que Juan pues sea aquí Maquiavelo y esté el día de antes pensando, ¿cómo voy a conseguir yo mañana que mamá me haga caso y me vista? Pues voy a llorar y no hacerle caso porque así siempre me viste. No es algo tan deliberado, es algo más experiencial, es algo más vivencial en la mochila de ellos, en su historia de aprendizaje, como esto ha sucedido, pues yo cuando se vuelve a repetir la misma situación replico lo que hice, que en su momento me funcionó, pero no porque esté pensando ahí venga, venga, voy a hacer esto que ya sé yo que mamá va a venir, ¿no? Sino que, como ha ocurrido, vuelvo a repetir lo mismo. Claro, si analizamos esto en frío y nos miramos a nosotros, ¿no? Progenitores cuidadores como los que estamos ahí haciendo algo que puede perpetuar o puede aumentar probabilidades de que presente ese comportamiento, podemos decir, oye, pues, ¿qué nos ha venido a decir Elena hoy? Que lo estamos haciendo fatal, ¿no? Que estamos ahí atendiendo lo que no debemos. Es interesante también pararnos en por qué hacemos atendemos estas cuestiones que muchas veces van a aumentar probabilidades de que el comportamiento continúe, ¿no? Yo he puesto en esa primera cadena que os he presentado el comportamiento de Juan en el centro, ¿no? Ese comportamiento que nos gustaría cambiar. Pero ahora vamos a poner ese comportamiento de esa madre o ese padre que ha ido y le ha ayudado a vestirse. Lo vamos a poner en el centro y vamos a analizar por qué hace eso, ¿no? Para ese padre o esa madre es jueves a las 8 de la mañana también, llegamos tarde y Juan no se viste y está empezando a gimotear. ¿Qué hago yo? Le ayudo a vestirse y ¿qué conseguimos? Salir a la hora adecuada para llegar al cole y para llegar al trabajo. Para nosotros también, muchas veces ese corto plazo, esos momentos en los que atendemos comportamientos que a lo mejor son inadecuados o hacemos cosas que les restan autonomía, también son cosas que son funcionales a corto plazo, que nos sirven para algo, ¿no? ¿Qué invito a reflexionar con esto? Pues que en ningún momento un jueves a las 8 de la mañana vamos a arreglar esos cambios de conducta que queremos conseguir en ellos, que en muchos momentos estamos tan atropellados por el día a día que necesitamos pararnos, como se estaba proponiendo, y que pararnos en frío, intentar identificar estos patrones, intentar identificar cuándo ocurren sobre todo los comportamientos y qué pasa después, nos puede ayudar a ver cómo tendríamos que intervenir. ¿Significaría esto que con Juan vamos a hacer algo el viernes a las 8 de la mañana? Pues absolutamente nada, porque no es un buen momento para intentar cambiar ningún comportamiento, pero si detectamos esta falta de autonomía, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es los fines de semana empezar a hacer algo, las noches cuando se vaya a poner el pijama a hacer algo y permitirnos en el día a día cuando estamos más atropellados, pues que ocurran este tipo de cuestiones, ¿no? Si queremos intentar promover el ser más eficientes con esos cambios de conducta, pues yo lo que he preparado para este ratito que vamos a estar son algunas ideas que se repiten muy frecuentemente en familias que quieren promover un cambio de conducta en sus hijos, algunas ideas relativas a la situación y el contexto y algunas ideas que veremos después relativas a esas consecuencias que damos cuando presentan los comportamientos, ¿vale? En relación a la situación y el contexto, lo que más me ha costado para esta charla es como ajustarme a los tiempos. Habría muchas cosas, la necesidad de rutinas, la necesidad de un orden, pero bueno, creo que algunas de esas cosas van a salir más o menos con dos cuestiones a las que quería dar mucha importancia, que es la idea de poner límites y la idea de cómo verbalizamos esos límites, esas normas o esas instrucciones, ¿vale? Voy a hablar un poquito de estas dos cuestiones, ¿no? Y aquí, mediante esta viñeta y un poco caricaturizando la situación, pues creo que muchos de los que estaremos aquí estaríamos de acuerdo a que si tenemos que responder a si tenemos que poner límites a los niños, la realidad es que sí, ¿no? Tal y como ese niño está pidiendo en la caricatura que os pongo. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos recibido una educación quizás más tradicional, más autoritaria y con más límites, y que quizás ahora, como estamos educando nosotros a nuestros hijos, pues está como salpicado de todas estas cuestiones de una disciplina positiva y de una crianza respetuosa y de cosas que tienen muchísimo valor y son muy importantes, pero que como en todo cambio social, pues estamos como dando un mandazo y a veces en ese bandazo nos pasamos, ¿no? Entonces, hay un buenismo quizás mal entendido donde no sé si se pone en duda o no que haya que poner límites a los niños, pero claramente hay que poner límites a los niños, ¿no? Por muchas razones.
Primero porque decirles lo que sí y lo que no se puede hacer ayuda a que no tenga que aprender todo por ensayo y error. Está bien que se equivoquen, está bien que se entrenen, está bien que, de hecho, de esto voy a hablar ahora, está bien que se frustren, pero bueno, si a nosotros nos llevaran a un lugar desconocido, a un país donde no conocemos el idioma, donde no conocemos las señales, donde no conocemos nada, nos resultaría muy difícil manejarnos y así aparecen ellos en este mundo, ¿no? Entonces, que en un entorno controlado como el nuestro haya una serie de normas claras, no tienen que ser infinitas, pero una serie de normas claras donde esté claro hasta dónde sí y hasta dónde no puedo llegar, va a ser algo muy positivo, ¿no? Y esto lo conecto con otra idea que tiene que ver con que nosotros seamos lo más estables y coherentes posibles, ¿no? Yo pongo ahí esa idea de dar seguridad y certidumbre al niño. Si a mí me preguntaran qué cosas son más importantes que diéramos a nuestros hijos, que serían muchas, por supuesto, partiendo de unos cuidados básicos y nuestro afecto y nuestro amor y cosas fundamentales, una de las cosas que añadiría en esa primera batería de cosas fundamentales sería darles certidumbre y darles seguridad, no tanto en el sentido de prevenir accidentes, que también, por supuesto, sino más una seguridad en relación a la estabilidad, ¿no? Somos adultos, todos los que estamos aquí, y sabemos que tolerar la incertidumbre es muy complicado. Lo es para nosotros adultos. Y nosotros decidimos un montón de cosas de nuestro día a día. Los niños prácticamente no deciden nada de lo que pasa en su día a día y entonces están en un mundo mucho más inestable, mucho más impredecible. Que nosotros seamos una señal de que si digo que esto no se puede hacer, no se puede hacer, que si digo que esto está muy bien hecho y que lo voy a reforzar, eso ocurre, para ellos es una señal de coherencia, ¿no? De, bueno, pues al lado de esta persona me siento seguro, ¿no? Al lado de mi cuidador, de mi persona de referencia, me siento seguro, siento que me puedo esperar que va a hacer esta persona, ¿no? Conecto un poco esta idea, que me salto aquí dos líneas, pero ahora volveré, con que muchas veces el término técnico para lo que voy a contar ahora es discriminativo neurotizante, que suena así como muy raro, pero muchas veces nos pasa que por nuestro propio día a día, porque nosotros también somos personas, somos humanos, pues no siempre reaccionamos de la misma forma ante las mismas cosas, ¿no? De pronto yo un día que mi hijo se mete con su hermana, pues reacciono fatal y me enfado muchísimo y le digo de todo porque estoy yo muy enfadada y tengo mucha prisa o lo que sea. Otro día le hice exactamente lo mismo y casi pasa desapercibido para mí y no hago mucho, y otro día casi lo que le dice a la hermana hasta me hace gracia y ve que me río. No pasa nada, insisto, somos humanos, pero para mi hijo va a ser difícil saber predecir qué va a pasar cuando él emita comportamientos. Lo ideal sería que hubiera cierta certidumbre, cierta coherencia, de que nos vieran como señales de que al lado de esta persona sé lo que me puedo esperar, ¿no? ¿Tenemos que actuar el 100% de las veces de la misma forma? Es imposible, no somos máquinas, ¿no? Pero bueno, si nos aproximáramos a poner unos límites y estar atentos a que se cumplan en un 70-75% de las veces, pues les estaríamos dando mucha de esta seguridad y certidumbre que os digo. Y por otro lado, el hecho de que en casa haya límites y que cuando no se cumpla pase algo, les ayuda a experimentar ese no. Y experimentar el no es fundamental que ocurra desde un entorno seguro, ¿no? Siempre se habla mucho de esa adolescencia o de las rabietas de los 2-3 años. Todo eso que pasa en esa época es totalmente adaptativo y funcional, ¿no? O sea, un niño que ha sido bebé y al que le hemos dado todo porque le teníamos que dar todo, porque sí, por supuesto, de pronto empieza a tener más autonomía, más capacidad de movimiento, de coger cosas, soltarlas, y empieza a escuchar sus primeros noes, porque empieza a hacer cosas que no se deben hacer. Y ahí aparece la frustración y aparecen las rabietas y aparecen los estallidos. Todo eso tiene que ocurrir. Seguimos trabajando con los adultos cómo canalizar la frustración y la ira, pues claro que lo tenemos que trabajar con nuestros hijos. Y eso lo mejor es que aparezca en el primer lugar con nosotros, que ocurra en casa y que le acompañemos en ese manejo de la frustración. En el futuro va a tener un montón de límites, como os pongo ahí, el colegio, el trabajo, las leyes. Entonces, que en casa esté claro lo que sí, lo que no se puede hacer, que tengamos pocas, pero algunas normas, algunas leyes, ¿no? Que se tienen que cumplir, es algo que sugeriría el dar una vuelta y pensar, bueno, pues qué he propuesto yo en casa que se sabe que sí y que no se tiene que hacer, ¿no? Y ahora, una vez que ya está claro lo que sí, lo que no se tiene que hacer, ¿no? O le he dado una vuelta a esto, os pediría que reflexionáramos juntos sobre, vale, y ahora cuando quiero que se cumpla algo, cualquier instrucción de las del día a día, ¿no? Cualquiera de estas pautas que queremos que hagan, ¿cómo verbalizo yo esas normas o esas instrucciones, ¿no?
A lo mejor algunos os sentís más identificados con esto que voy a decir ahora, con otros no, pero en realidad con muchas familias trabajamos esto que os voy a decir ahora, ¿no? Os pongo un ejemplo. Marta está jugando en el salón a las 7:30 de la tarde y yo desde la cocina le grito: Marta, es hora de la ducha. En los siguientes 10-15 minutos se lo puedo repetir unas 5 veces. Y cuando al rato me paso por el salón veo que sigue tan entretenida jugando. Aquí dependerá de la edad de vuestros hijos, podéis cambiar jugando con el móvil, con la tablet, con lo que esté haciendo, ¿vale? Me enfado muchísimo y la llevo casi a rastras mientras ella se queja, ¿no? Bueno, pues no sé si os suena esta situación, pero es algo que que nos puede pasar a muchos de los que estamos aquí con mucha frecuencia, ¿no? Y si nos miramos a nosotros, pues es totalmente comprensible lo que estamos contando ahí. Son las 7:30 de la tarde para nosotros, que llevamos todo el día que llevamos. Quizás estamos haciendo la cena, pensando en las cosas que tengo que preparar para llevar mañana al colegio de ellos, al trabajo. A lo mejor estoy hablando por el móvil a la vez que estoy haciendo todo esto porque tengo cosas pendientes y estoy pensando que Marta ya debería irse a la ducha, y entonces lo que hago, porque es lo más funcional en ese momento para mí, es verbalizar esta instrucción. Pero si ahora nos ponemos en el punto de vista de Marta, Marta está en el salón, está entretenida, está conectando con algo que a ella le entretiene, a trasladarlo a la edad de vuestros hijos, si será más un juego, el móvil o lo que sea, y en ese momento lo único que compite con esa actividad que es muy entretenida para ella es una voz que se oye desde lejos que dice Marta a la ducha, ¿no? Pues yo creo que casi ninguno iría, ¿no? A no ser que tengáis hijos muy cumplidores, ¿no? y muy autorregulados, es difícil que esa instrucción que se da desde lejos compita con lo que ella está haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué invitaría yo a reflexionar respecto a esto que escuchamos tantas veces? Es que mi hijo es desobediente, ¿no? Es que mi hijo le digo las cosas y se las tengo que repetir 80 veces. Bueno, pues a lo mejor es más funcional, aunque a corto plazo, que siempre va de lo mismo el promover un cambio de conducta, en lugar de dejarme llevar por el corto plazo, por lo más fácil, digamos, o lo más rápido, es invertir un poco la idea, ¿no? Voy a dedicarle un tiempo a corto plazo para que a medio o largo plazo la cosa vaya mejor. Entonces me tengo que acercar para dar la instrucción, tengo que estar al lado, a su altura, a ser posible, y entonces poder asegurarme si me están obedeciendo o no me están obedeciendo, si se está cumpliendo eso que he pedido o no. Y utilizar un lenguaje sencillo, específico, concreto, detallando lo que tienen que hacer. Yo hablo mucho de que promover un cambio de conducta es como trazar un camino, dibujárselo, ponérselo muy claro, ¿no? Y entonces invitarles a que vayan andando por ese camino. ¿Cuántas veces les decimos a nuestros hijos: pórtate bien o no te portes mal? Y nuestros hijos aprenden por ensayo y error lo que es portarse bien o lo que es portarse mal, porque, porque lo que es para un adulto portarse bien no tiene nada que ver con lo que es para un niño, ¿no? Entonces, ¿qué irán haciendo ellos, ¿no? En sus cabecitas? Pues irán, como yo le he dicho, que se porte bien y luego está muy contenta de cómo se ha portado, él irá atando cabos de que esos comportamientos que ha presentado deben ser portarse bien. O como yo me he enfadado mucho y he reaccionado mal, debe ser que esto no es portarse bien, es portarse mal. Podríamos, en lugar de decir en el supermercado tienes que portarte bien, pues a lo mejor le podemos decir: tienes que ir a mi lado, hablando bajito, y solo puedes elegir una cosa para comprar. Le marco ese camino que tiene que andar, ¿no? Cualquiera de los que estéis más en o sea, en la parte de adolescente, ¿es lo mismo para un adolescente tener la habitación ordenada que lo que es para nosotros? Pues claramente no. Y a lo mejor ellos sienten que sí está ordenada la habitación. Pues si queremos allanarles el camino, les vamos a decir que en la silla puede haber un máximo de 2 prendas, es un ejemplo, ¿no? La cama tiene que estar hecha a no sé qué hora, si lo precisamos mejor, y en el escritorio solo puede haber cosas de estudio. Pues sería más recomendable para allanarles ese camino de lo que tienen que hacer. Siempre hay que intentar formular lo que queremos que cumplan en positivo. No es lo mismo decir lo que quiero que hagas que no decirte lo que yo no quiero que hagas, ¿no? Si yo le digo al niño: deja de jugar, pues puede dejar de jugar y cumplir mi instrucción, pero puede hacer infinitas cosas más diferentes que no son las que estoy buscando, ¿no? No estés levantado mientras comemos. Se me ocurren varias formas en las que el niño puede estar comiendo y no son las que estamos buscando, ¿no? Se puede tumbar, se puede sentar en la mesa. Pues vamos a hablar en positivo, vamos a decirles lo que sí queremos que se cumpla, ¿vale? Si esto os resuena, ¿qué pasa? Estas cuestiones de la obediencia y de cumplimiento o no cumplimiento, invitaría a reflexionar cuántas veces, cuando queremos que cumplan algo, les preguntamos. Porque nos sale así, porque nos sale así en el lenguaje habitual. ¿Recogemos los juguetes? Bueno, pues si nos ponemos en el punto de vista del niño y le preguntamos: ¿recogemos los juguetes? La respuesta más normal que nos encontraremos será que no, porque por elegir, él no va a elegir recoger los juguetes. ¿Qué hacer levantado? ¿Cuándo piensas ir a tirar la basura? Pues será mucho más eficiente que verbalicemos lo que queremos que haga, ¿no? Hay otros muchos momentos donde se puede negociar, preguntar,
por supuesto, pero si justamente estoy dándole una vuelta, que hay algunas cosas que quiero que cumpla con más rapidez de lo que está haciendo, pues no ese es el momento de lanzar la pregunta. Como veis, tenemos que estar pendientes de varias cosas en cómo verbalizamos estas instrucciones. Pues lo ideal sería que diéramos las instrucciones de una en una, ¿no? Si percibo que una de las cosas que me gustaría cambiar en mi hijo o mejorar es este cumplimiento, pues vamos a ir de poco en poco. Y lo ideal es que esa instrucción que queremos que se cumpla y para la cual nos hemos acercado y hemos cumplido todas estas cuestiones, la dijéramos una vez y la dijéramos como mucho una vez más, ¿no? ¿Qué pasa si yo digo 17 veces una cosa para que se cumpla? Pues que si le he dicho 17 veces algo para, por ejemplo, que vaya a ducharse, pues cuando se haya terminado de duchar y yo le diga vente a cenar, pues me quedan 16 veces todavía para decírselo, porque sabe que no pasa nada, que es hasta que no se sume todas esas fracciones de veces, no tengo que cumplir, ¿no? Doy una vez la instrucción, repito una segunda vez, doy un tiempo concreto para ese cumplimiento y entonces le digo qué va a ocurrir si no cumple la instrucción. Y ahí ya nos vamos a meter en esa parte a la que vamos ahora de especificar las consecuencias, ¿no? ¿Qué va a pasar si no cumples? ¿Vale? Entonces, un repaso muy rápido que hemos dado esta idea de que haya límites, de cómo verbalizar estos límites, de cómo verbalizar estas instrucciones y estas normas. Vamos a ver ahora un poco la segunda parte de la que quiero hablar, que son cómo emitir o cómo otorgar, cómo dar esas consecuencias, ¿no? Para eso, ¿cómo voy a estructurar este segundo bloque? Pues si tuviéramos que reducir a lo más mínimo cuáles son los comportamientos que nos gustaría cambiar en nuestros hijos, probablemente los podríamos agrupar en dos grandes grupos, ¿no? Pues probablemente estéis pensando en comportamientos adecuados que se dan poquito, pues me gustaría que fuera más autónomo, que se vistiera solo, que comiera solo, que se durmiera solo, que cosas que son adaptativas, que son funcionales y están pasando menos de los que nos gustaría, ¿no? O todo lo contrario, comportamientos inadecuados que se dan mucho y que lo que nos gustaría es que se rebajaran, ¿no? Entonces, pues, oye, pues insulta, grita, agrede, ¿no? Ciertos comportamientos que pasan de más y que me gustaría que se redujeran. Siguiendo esa lógica y siguiendo los dos grandes grupos, pues cuando hablamos de consecuencias, de lo que vamos a hablar es de que si quiero que esos comportamientos adecuados aumenten, pues lo que tiene que venir a mi cabeza es que tengo que usar el reforzamiento. Si quiero que esos comportamientos inadecuados desciendan, pues lo que tiene que venir a mi cabeza es el castigo, ¿no? Y ya desde ahora, pues a lo mejor algunos de vosotros decís, madre mía, a estas alturas de la película me van a hablar de refuerzo y castigo otra vez. Pues sí, muchos que trabajamos desde la modificación de conducta seguimos utilizando estos términos de refuerzo y castigo. Términos que han sido muy denostados y muy criticados, muchas veces, si se me permite, por la confusión conceptual con estos términos. Entonces, no es el momento de dar una clase sobre refuerzo y castigo, pero sí voy a decir algunas cosas em, para conseguir transmitir realmente qué es un refuerzo y un castigo y por qué sí es funcional utilizar un refuerzo y un castigo, ¿vale? Ahora intentaré detallarlo de la manera más precisa posible. Y como veis, pongo refuerzo y ahí abajo pongo castigo y refuerzo, ¿no? Porque uno de los fallos principales de esa educación más tradicional que recibíamos antes es que principalmente se usaba el castigo. De hecho, es por ese abuso del castigo por el que el castigo tiene tanta mala fama. Pero una idea que me gustaría transmitir desde ya, y porque seguramente cuando llegue al momento del castigo me va a quedar muy poco rato, es que el castigo solo frena comportamientos, ¿vale? El castigo solo nos dice por qué camino no ir. Pero hemos dicho que para promover un cambio de conducta a lo mejor es como poner carteles luminosos por ese camino donde sí queremos que vaya el niño, ¿no? Si solo basamos, como pasaba antes, la educación y los cambios de comportamiento en decirte por aquí no vayas, pues muchas veces nuestros niños se van a chocar contra un muro porque le estoy diciendo por aquí no, pero no le estoy marcando por dónde sí. Entonces, ya simplemente la idea de que si en algún momento castigo, y ya veremos de qué voy a hablar cuando digo castigo, deberíamos acompañar eso también del reforzamiento del comportamiento que queremos que se dé, pues ya me gustaría transmitirlo desde el inicio, porque siempre debemos buscar promover cambios de conducta de la forma más apetitiva posible, de la manera más atractiva, menos aversiva para el niño y para nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta idea de qué es un refuerzo y con qué solemos reforzar, vamos a responder brevemente algunos de estos tips o algunas de estas cuestiones, ¿no? Fijaos, ¿por qué digo que a veces conceptualmente se confunde lo que es un refuerzo? Pues porque como el término refuerzo tiene muy mala fama, quizás no tanta como el castigo, pero tiene mala fama, hemos asociado que refuerzo es cualquier tipo de premio, ¿no? Que refuerzo es un gomet verde o una carita sonriente, ¿no?
En realidad, conceptualmente, un refuerzo es cualquier consecuencia que al darla consiga aumentar un comportamiento. Y solo puede recibir el término de refuerzo si realmente consigue aumentar ese comportamiento, ¿no? Si yo ahora lanzara la idea y pudiéramos tener un debate aquí y nos tuviéramos presencialmente y dijera, oye, 500 euros os parecen un refuerzo para los que estamos aquí, pues a lo mejor la primera respuesta que daríamos es que sí, ¿no? De primeras, oye, 500 euros, pues qué bien, ¿no? Pero en realidad, si yo os digo ahora que a un multimillonario le voy a decir que limpie este edificio que tiene 8 pisos y que si lo limpia le doy 500 euros, pues entonces a lo mejor ese millonario no hace ese comportamiento y esos 500 euros no han sido un refuerzo, porque en realidad algo solo puede cobrar ese término de reforzamiento si consigue realmente aumentar este comportamiento. ¿Por qué me pongo aquí un pelín más técnica e incido en esto? Pues porque en realidad uno de los problemas que tiene el mal uso del concepto de refuerzo es que a veces pensamos que cualquier cosa que utilizamos para aumentar el comportamiento es un refuerzo. Y eso no es así. Cualquier cosa que aumentamos para intentar aumentar un comportamiento son premios, estímulos apetitivos, cosas que ponemos ahí y solo cuando conseguimos aumentarlo podemos decir que estamos reforzando. ¿Por qué incido en esto? Pues porque a veces lo que nos encontramos en las familias es que utilizo las cosas que me han servido con el hermano, utilizo las cosas que me servían, utilizo que me servían conmigo o utilizo las cosas que me sirvieron con este propio hijo pero hace 2 meses. Y eso que en su momento pudo funcionar y aumentar el comportamiento o que le puede funcionar a otro, ahora no es así. Y entonces no es que mi hijo no responda al refuerzo, es que yo tengo que buscar otros reforzadores. Y hay muchísimos, tenemos cuestionarios de reforzadores con hojas y hojas, listados de reforzadores donde yo puedo buscar cómo ir cambiando. Claro, esto exige un tiempo, ¿no? Y un pararme, que es lo que muchas veces no tenemos, ¿no? Pues hay reforzadores más sociales, más de actividad, más materiales. Vamos a tener, como os digo, listados con muchísimos de ellos. ¿Cuáles son algunas claves, algunos tips lo más brevemente posible para que realmente esto del refuerzo funcione? Antes de pensar en con qué voy a reforzar, tenemos que pensar qué es lo que yo quiero que aumente, cuál es ese comportamiento que realmente notamos que mi hijo hace menos de lo que nos gustaría y de lo que sería adaptativo para él, ¿vale? Y la primera pregunta a la que deberíamos dar respuesta es si ese comportamiento que queremos que aumente, el niño lo sabe emitir, ¿no? A veces nos metemos en reforzar cosas como el control de esfínteres, la autonomía, el que duerman solo, cosas que a lo mejor el niño no está preparado, ¿no? Y porque tenga X edad o porque los demás lo hagan, no significa que obligatoriamente él lo tenga que saber hacer. Si no lo sabe hacer, tendré que pensar en otras estrategias, ¿no? Pero si sí lo sabe hacer, una cuestión para mí fundamental que hace que el reforzador realmente sea exitoso es que tengamos muy en cuenta cuánto lo hace, cuál es el punto de partida, cuál es la línea base. Si yo quiero que mi hijo dedique más tiempo de trabajo en casa, de estudio, de deberes, de tareas, aquí dependerá de la edad de vuestros hijos, pero imaginad que estamos ante un niño que queremos que sea más autónomo a la hora de hacer las tareas y los deberes y medimos y nos damos cuenta de que él habitualmente está solo unos 10 minutos y a los 10 minutos ya nos está llamando para que le ayudemos con esas tareas. Y tenemos claro que más o menos lo que deberíamos conseguir es que cada tarde él sacara unos 40-45 minutos de tiempo de estudio y de trabajo y de deberes. Si la línea base son 10 minutos, no puedo pensar en que voy a empezar por reforzar que cuando hagas 45 minutos de tareas tendrás por la serie, la tablet o lo que le vayamos a dar, ¿vale? Porque ese camino, ese salto que le estoy pidiendo no es realista. Si lo hace será por otras razones, pero no porque yo haya usado bien los reforzadores. Lo ideal será que a ese niño cuyo punto de partida son 10 minutos le pidamos que emita 15, 20 minutos. Eso sí va a ser mucho más realista, eso sí que va a ser algo viable para él, un camino que sí puede empezar a andar, ¿no? Por supuesto, ese que le vamos a pedir que haga, se lo tenemos que realizar de forma muy específica. No tiene sentido que reforcemos cosas como portarse bien, porque como os he dicho antes, portarse bien son muchas cosas. Voy a ser muy concreto, voy a ser muy específico. ¿Qué quiero realmente que aumente? Y ahí pongo no elegir más de 2 comportamientos a la vez. Casi os diría ir de uno en uno, ¿no? Porque si no hay una excesiva necesidad de que aumenten 2 comportamientos a la vez, voy de uno en uno, soy muy específica, soy muy concreta, mido cuál es el punto de partida y le pido un poquito más. A veces cuando estamos hablando de esto, de reforzar, ¿no? De que consigan cosas que ellos quieren por emitir los comportamientos adecuados, una cosa que escucho muchas veces es que, oye, yo no tengo que reforzar a mi hijo por esto, no hay que reforzar por todo, no, ahora él lo debería hacer porque sí, ¿no? Son cosas que escuchamos con mucha frecuencia. En realidad, claro que no hay que reforzar todos los comportamientos que hace un niño.
el niño esos comportamientos los va a emitir por algo que vamos a hablar en el cuarto paso, que se llaman los reforzadores naturales. Pero si tu hijo no emite esos comportamientos que para ti sería obligatorio que hiciera porque sí, algo tenemos que hacer, de alguna manera tenemos que aparecer. Y lo ideal, o una de las maneras que está demostrada que va a funcionar, es un poco seguir estos pasos y estas claves del reforzamiento. Ya tenemos el comportamiento que quiero que aumente y tengo claro que le voy a pedir un poquito más de lo que nos está dando. Ahora voy a elegir el refuerzo. ¿Qué le gusta tener a mi hijo? Algo que sea atractivo para él o para ella, ¿no? Para nuestros hijos o para nuestras hijas. No lo que me sirvió con el otro, no lo que sirvió realmente hacer un buen trabajo de reflexión de qué puedo utilizar. Muchísimas veces, como os pongo ahí abajo, es tiempo, alguna actividad que puedan hacer con nosotros, recolocar el día, como os voy a hablar ahora, ¿vale? Pero sí que hay que hacer un trabajo de que un refuerzo no es solo ese gomet verde o esa carita sonriente, sino que hay muchísima batería de reforzadores que podemos usar. Tienen que ser asequibles y equilibrados. A veces huimos de esto de reforzar porque pensamos que los niños tienen que ir al parque de atracciones todos los fines de semana por haber hecho sus tareas del día a día, y para nada es así. No hay que hacer cosas extraordinarias. Lo que tenemos que hacer muchas veces es recolocar el día. Es que consigan pequeñas cosas de esas que quieren conseguir en el día a día e ir cambiando esos reforzadores que elegimos, porque hay un proceso que todos conocemos porque acabamos de pasar por Navidades, que se llama saciación, donde si yo siempre como lo mismo, por ejemplo, acabo saciado, ya no me gusta tanto, no me gusta lo mismo el turrón ahora que cuando estábamos a 20 de diciembre. Con cualquier reforzador pasa lo mismo, con los reforzadores materiales, con los juegos, pues les empieza muy fuerte, pero luego ya se sacian de ese reforzador, pues cambio por otro, ¿no? Esa atención, ese elogio, ese recolocar las tardes, ¿no? Yo este dibujo que os pongo por aquí siempre pido analizar que cada uno de nosotros podamos responder con facilidad a la pregunta de qué es más fácil, si ir de algo que me gusta a algo que no me gusta, o ir de algo que no me gusta a algo que me gusta, ¿no? Aunque parezca trabalenguas, ir de algo que me gusta a algo que no es muy complicado, y es muy complicado para todos los que estamos aquí. Si yo le dejo acceso libre a todas las cosas que le gusta hacer, pues ¿qué va a elegir el niño de primeras? Lo que más le guste hacer. Y si nada más hemos llegado a casa, después de las rutinas del día a día, las extraescolares, no sé cuánto, pero si nada más llegar a casa o el fin de semana tiene acceso a eso que le encanta, todo lo que nos viene por delante es ir de lo que le gusta a lo que le gusta menos, y eso es complicado. Entonces, ¿tienen que estar con una disciplina militar sin acceder a nada de lo que les gusta? Por supuesto que no, pero quizás eso que le gusta más lo podemos utilizar a nuestro a favor y colocarlo al final, ¿no? Después de una serie de cosas que le voy a pedir que emita, ¿vale? Y no hay que buscarse parque de atracciones ni nada extraordinario. Ya tengo elegido el comportamiento, tengo elegido el reforzador, pues vamos a aplicarlo. La idea con la mayor inmediatez posible. Esos reforzadores que nos ponían a nosotros de pequeños, de si apruebas todas tendrás la bici en verano, pues aprobábamos todas por otras razones, pero no por ese reforzador, porque eso llegaba de forma muy demorada. Cuanto más inmediato, mejor. Si puede ser justo después de que se haya emitido ese comportamiento que queremos que aparezca, mejor que mejor. Y esto es clave y se une con lo de las expectativas realistas. Al principio la balanza tiene que ser muy atractiva. Lo más difícil de cambiar es el principio, y eso lo hemos vivido todos los que estamos aquí. ¿Cuántos de nosotros hemos querido ir al gimnasio, meter hábitos saludables, hábitos de comida? Cuando tú llevas 2 meses haciendo eso, eso va solo. Lo difícil es el primer día, es el día de dónde está mi ropa de gimnasia, qué hago, no sé, qué busco, a dónde voy, qué hora es. Esos son los momentos complicados de un cambio. Yo siempre lo comparo con lanzar una bola de nieve. Al principio, pues tenemos que hacer mucho esfuerzo y es muy pequeñita y no va por sí misma, pero a mitad de ladera eso ya va a rodar solo. Pues cambiar es un poco parecido. Por eso tenemos que aparecer como con fuegos artificiales al principio, cuando el niño emite cualquier cosa un poquito diferente y en la dirección que estamos buscando. Que estudiabas 10 minutos de forma autónoma y no sé cuántos, ahora hemos estado 15, fiesta. Que no te vestías nada, no sé cuántos, y has sacado el pantalón de los cajones y has empezado a metértelo, ya es un buen primer paso y ahí deberíamos aparecer reforzando. Muchas veces cuando proponemos estas ideas de que al final lo que les estoy diciendo es que si haces X vas a conseguir Y, ¿no? Si emites este comportamiento vamos a dar este reforzador, una cosa que me he encontrado muchas veces en las familias es que me dicen, Elena, les estás chantajeando, ¿no? Yo antes subía un poco de ese término chantaje y ahora pues ya con el paso de los años no me peleo y lo abrazo. Si queremos decir que les estamos chantajeando, no me voy a poner a debatir sobre el término. Desde mi punto de vista, lo que más les estamos dando es autonomía y libertad. Si nos paramos un momento, cada vez vamos con menos rato, pero si nos paráramos un momento a pensar todos los reforzadores y todos los castigos que tienen nuestros hijos, de quién dependen, pues todas las cosas que ellos quieren tener en su día a día, en general dependen de los adultos, dependen de nosotros, se los disponemos, se los damos, se los quitamos, ¿no?
pero siempre somos coherentes, siempre se los damos cuando hay un mejor comportamiento y siempre se los quitamos cuando hay un mal comportamiento, o en realidad muchas veces depende de mis prisas, de mi enfado, de cómo me haya ido el día, ¿no? Aquí invitaría a la reflexión de, sí te voy a decir que si haces X te doy Y. Y va a depender de ti. Yo esto se lo digo muchas veces así a los adolescentes, ¿no? Aunque no nos ocupe tanto para las edades para las que va dirigida esta charla, pero incluso al adolescente. ¿Tú quieres tener todos los días el móvil, la tablet y no sé cuántos? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Cada día cuando te levantes te hemos dejado muy claro lo que tienes que cumplir a lo largo del día. Siempre les digo que no te apetece ese día tener el móvil, pues tócate la barriga y ya no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Que cuando digo esto, nos hemos cuidado muy mucho de hacer esa balanza tan atractiva. Te estoy pidiendo poco esfuerzo y te estoy dando eso que tú quieres, que normalmente quien lo controla son tus cuidadores, tus progenitores, tu padre, tu madre, ¿no? Ahora va a depender de ti, pues es darles autonomía, es darles esa libertad de elección, ¿no? Yo sé que siempre querríamos que emitieran esos comportamientos porque sí, porque la vida les va a ir mejor, ¿no? Pero eso que vamos a hablar ahora en el paso 4 de los reforzadores naturales, es difícil muchas veces que accedan a eso siendo tan pequeño, a que la vida les va a ir mejor, ¿no? Incluso con los adultos siempre reflexiono sobre si todo lo que hacemos nosotros lo hacemos por la mera satisfacción de hacer cosas que son adecuadas o también nos vamos marcando un poco esos reforzadores más artificiales, ¿no? Por supuesto, si queremos darles libertad y autonomía y que lo sientan así, una vez que han emitido el comportamiento adecuado y que lo están aumentando, tenemos que cumplir con lo pactado. Si no, pues la siguiente vez que les propongamos un cambio nos van a decir que no. Tenemos que estar siempre pendientes de todo esto, si haces X te doy Y, estar contando si ahora son 10 minutos, 15, 20, 25. No, afortunadamente no, porque esto nos resulta complejo en el día a día. Llegará un momento que el niño está emitiendo más el comportamiento y me puedo permitir el reforzar a veces sí y a veces no, reforzar de forma intermitente. ¿Significa esto que va a descender el comportamiento? Pues si las cosas han ido bien, puedo responder que no. ¿Y cómo sería que las cosas hubieran ido bien? Pues hubieran ido bien si el niño está empezando a acceder a los reforzadores naturales, que son estos de los que estaba hablando en la diapositiva anterior, un poco los que están intrínsecos al comportamiento adecuado. Un niño que no presenta buenas habilidades sociales, cuando entrenas con él, a lo mejor le refuerzas de forma artificial que empiece a acercarse a los niños, saludar, y entonces le dices que así tendrá, yo que sé, actividades que le gustan mucho. Pero cuando realmente mejoren sus habilidades sociales, aparece esa lluvia de reforzadores naturales, que es que siente que tiene amigos, le llaman, le invitan, se siente bien, ¿no? Como os pongo aquí, ese niño con el que trabaja poco en casa, hace pocos deberes, maneja mal su agenda, su mochila, imaginaos que le pedimos que mejore todos esos comportamientos y le decimos que si pues, estudia esos 20, 25, 30 minutos en función de dónde estemos y maneja bien su agenda, pues que va a poder acceder a la tablet. Esa relación es artificial, ¿no? Tú a priori por estudiar no tienes que tener una tablet, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si conseguimos que ese comportamiento aumente, ¿qué puede ocurrir? Pues que el niño de pronto esté en clase y los materiales que se han pedido sí que los tenga, que sepa responder a preguntas, que se entera de las cosas que se están trabajando en clase, que aprueba exámenes, que su profe le felicita, que se siente mejor consigo mismo. Esos son los reforzadores naturales. Y una vez que eso aparece, la bola de nieve ya está rodando y ahí podemos ser menos sistemáticos con todas estas normas y todas estas claves que he repasado. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Que a veces hay comportamientos inadecuados que tenemos que frenar, pues porque son peligrosos para el niño, porque son peligrosos para el entorno, porque son muy disruptivos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues castigar esa respuesta inadecuada y reforzar la contraria. Y entonces aquí hay todo un debate, ¿no? Y un montón de publicaciones y divulgación y muchas veces un mal entendimiento de lo que es el término castigo, ¿no? Como si hubiera que valorar moralmente si el castigo es bueno o malo. Lo que es malo del castigo es el abuso y el mal uso, ¿vale? Pero el castigo es una técnica adecuada. Igual que os he contado para el reforzador, el término castigo implica emitir algo que consigue frenar un comportamiento. Cada vez que vuestro hijo ha ido a cruzar la acera en rojo, o sea, a cruzar la calle en rojo, o a meter los dedos en un enchufe y habéis gritado no, y ese comportamiento ha frenado, ese no es un castigo, porque castigo es cualquier cosa que consigue frenar un comportamiento, ¿vale? Entonces, claro que es positivo que digamos no y no cruce la acera. El castigo como técnica no es inadecuado. El problema es el mal uso que se ha hecho, ¿no? Aquí pongo dos ejemplos que voy a decir a toda velocidad por el tiempo. Miguel, de 6 años, lleva toda la tarde de hoy martes portándose mal y desafiándonos. Hartos de su comportamiento, le hemos dicho que este fin de semana se queda sin ir al cumpleaños de su mejor amigo Saúl. O Estefanía, de 13 años, se ha traído las notas a casa y ha suspendido 5. Se queda sin tablet, sin acceso al móvil, sin ordenador, sin salir con las amigas, sin pagas, sin tele, hasta que apruebe todas.
Son malísimos ejemplos de aplicaciones de castigo. Un niño de 6 años, conectadísimo afortunadamente para ellos con el presente, con el aquí y el ahora, cuando llegue el sábado y le digamos que no va al cumpleaños de su mejor amigo Saúl porque el martes hizo una cosa, ni se acuerda de lo que pasó el martes, ¿no? Aparte, todos esos castigos que emitimos de no vas a ir a casa de la abuela, no vas a ir al cumpleaños, no vas a... que son cosas que también implican consecuencias para el resto del entorno. Como son castigos tan desajustados, muchas veces los levantamos y entonces nuestra voz y lo que nosotros decimos va perdiendo poder. Con Estefanía nos hemos cargado todos los reforzadores que podemos utilizar durante todo el trimestre para conseguir que estudie más. El cambio siempre se tiene que abordar de la forma más apetitiva posible, utilizando todo eso como reforzadores para aumentar cumplimiento. Porque si no, de nuevo, con esta niña, Estefanía, vamos a retirar todo ese castigo y entonces nuestra voz, nuestras consecuencias van a perder poder. Esta es la última diapositiva. Las recomendaciones para aplicar el castigo, que ya sabía que iba a estar mucho menos rato, pero es coherente esta idea de que seamos lo más reforzantes posibles, es que sea proporcionado y no proporcionado a la emoción que nos hace sentir. Cuando mi hijo pega a mi hija, a mí me genera muchísimo malestar, pero el castigo que yo pongo no tiene que ir como desde esa emoción, ¿no? Y a veces, perdonad ahí lo que pongo, pero como desde la venganza, ¿no? Y entonces pongo un castigo desproporcionadísimo, como que te has quedado sin cumpleaños, no bajas al parque, ¿no? El castigo tiene que ser inmediato y muy breve en el tiempo. Mi recomendación principal, quitar lo que tengan entre manos durante 5 minutos. Dependerá de la edad de vuestro hijo, ¿vale? Pero eso con lo que están disfrutando en ese momento lo voy a retirar muy poquito tiempo y enseguida le voy a dar la oportunidad de que vuelva a la situación y de que emita el comportamiento adecuado. Y si lo emite, aunque me cueste mucho por todo lo que ha liado antes, lo voy a reforzar. Para darles libertad y autonomía tengo que avisar de que esto va a pasar. Si vuelves a hacer esto, si vuelves a pegar a tu hermana, si vuelves a tirar la comida, si vuelves a lo que sea, pasará esto. Esto es una cosa muy pequeña, como os digo. Y claro, si lo digo así, muy proporcionado, muy pequeño, es mucho más fácil cumplir con el castigo. ¿Por qué digo que hay un mal uso del castigo? Porque confundimos el castigo con la amenaza de castigo. Lo único que hacemos diciéndole 7 veces que no va a ir al parque si sigue emitiendo ese comportamiento y debe ir al parque el niño y lo vamos a acabar llevando al parque es perder esa estabilidad que os decía antes, ¿no? Perder esa coherencia. Y si le digo que no vaya al cumpleaños de Saúl el fin de semana, probablemente levante el castigo y entonces la siguiente vez que yo le diga que se va a quedar sin una cosa, pues dirá, bueno, me quedo un ratito sin ella, pero luego me lo vuelves a dar, ¿no? Si hemos reforzado por algo previamente, no quitemos ese refuerzo, ¿no? Demos esa libertad y esa autonomía. Se lo ha ganado, no le quito nada que ha ganado por un buen comportamiento. Y tener siempre presente esa idea de que el castigo no enseña lo correcto, el castigo frena. Y entonces, como solo frena, tengo que cumplir con todas esas 4 reglas que he dicho previamente. Reforzar el comportamiento contrario. ¿Que pega? Pues voy a reforzar mucho el comportamiento de una interacción cooperativa adecuada. ¿Que insulta? Pues cuando consiga manejar el conflicto de una manera más asertiva, lo voy a reforzar de forma masiva. Siempre pensar en esa cara A y cara B, ¿no? Y para cumplir con todas estas cosas, lo mejor es castigar sin reacción emocional por nuestra parte. Los castigos muchas veces son desproporcionados porque los ponemos en el mismo momento en el que ocurre algo. Mi idea o mi propuesta sería reflexionar. ¿Qué se está repitiendo en casa que a mí me gustaría que se diera menos? Y lo voy a pensar en frío y voy a pensar qué tipo de cosas puedo hacer después. Probablemente si lo hacemos así, cumplamos más con esas recomendaciones que os digo. Aquí he dejado algunas ideas como síntesis, esta idea de, ahora lo hemos hecho para la ola de familias, pero si yo pudiera sacar media horita en mi semana para pensar en todas estas cosas, pensar en ese registro y en qué está ocurriendo, seguramente fuera más eficiente en lo que voy a proponer hacer. Siempre vamos a poder hacer algo, seamos alentadores con eso, vamos poco a poco, vamos a pensar en ese ambiente, situación, en esas consecuencias y vamos a intentar tener esa coherencia, ¿no? Que vean que damos estabilidad. Aunque nosotros seamos estables, el cambio nunca va a ser estable y lo hemos vivido nosotros mismos, va a fluctuar y siempre ser lo más reforzantes posibles, cumplir mucho más con esas reglas de los refuerzos que con la idea de aparecer de manera aversiva. Ahora creo que no sé si me vais a regañar por el tiempo, siento que me he excedido un poco, pero bueno, agradecer vuestra atención y quedo estos minutitos a vuestra disposición, los que puedan ser, que yo estoy disponible. Me callo. Ay, Elena, muchísimas gracias. Menuda masterclass que nos has dado en 45-50 minutos. La cantidad de información tan Sí, útil. Qué maravilla, qué maravilla. muchas gracias.
Es espectacular. Y ahora tenemos un ratito para que pongáis vuestras preguntas en el chat, ¿vale? Hay una que se ha hecho al principio, pero no te he querido, por supuesto, interrumpir, que es si se puede compartir la Sí, sí. presentación al final. Se puede, ¿verdad, Elena? Sí, sí. O Vale, sea, que tengan la presentación de diapositivas sin ningún problema. No sé qué tendría que hacer vale. yo, pero yo os la mando y la... Vale, yo lo Mm, coordino contigo, Elena, vale, ¿vale? perfecto, sí, sí. Y a todos los asistentes se la mandaremos por email. Ujú. Vale, aquí veo otra pregunta. ¿Deberíamos preguntar al niño qué refuerzo le gustaría recibir? Sí. Así me cuesta ser como dogmática de si eso no es, pero la primera que me sale es un sí, mucho mejor. Me viene a la cabeza que depende de la edad y de lo realista que vaya a ser la respuesta, pero por supuesto lo mejor sería que pudiéramos charlar con el niño de esto, ¿no? Un poco, a veces se habla de estas reuniones donde vamos a trazar entre todos acuerdos, qué cosas se van a cumplir y qué cosas nos gustaría conseguir, y que no se viva solo desde lo que el niño tiene que cumplir y lo que tiene que conseguir el niño, sino que también ellos nos pueden pedir cambios a nosotros y qué nos gustaría entonces a nosotros conseguir. Si esto, por la edad del niño, que claro, no es lo mismo si estamos hablando de un niño de 3 años que de 6 que de 8, Mm. si lo podemos dinamizar con ellos y haciéndolo negociado y haciéndolo así consensuado, muchísimo más potente probablemente. Estupendo. Mientras que surgen más preguntas, Elena, yo Ujú, también quería un poquito resaltar, em, bueno, un poco con lo que me quedo, ¿no? Como mamá de ujú, 3 niños en distintas etapas, secundaria, primaria, infantil, en distintos momentos del total. desarrollo, es súper curioso tomar más conciencia de la importancia de personalizar. Bueno, lo primero, que creo que el castigo y el refuerzo es verdad que han recibido o tienen hoy en día una connotación negativa. Entonces, verlo desde ese enfoque, desde tu enfoque, ver esa claridad de esos procesos, ¿no? Esas fases del refuerzo, creo que es súper importante, o sea, tener esa Ujú, información para poder realmente hacerlo bien. Y ujú, luego, pues eso, que lo que le funciona a uno no le funciona al otro, pero porque ¿no? Tienen caracteres ujú. diferentes, entonces es, pues eso, tomar conciencia del trabajo que requiere, ¿verdad? El poder apoyarlos y acompañarlos en ese cambio de conducta. No es nada fácil, pero No. con esta estructura clara y con esa toma de conciencia, creo que, por supuesto se puede hacer, pero es cuestión también de práctica, o sea, sí, Ujú, sí. Mira, y tenemos aquí también Carolina, creo, sí, dice el ujú. tiempo para dar el refuerzo es a corto, medio, largo plazo en el caso de niños de 10 años. Ejemplo, niña que se levanta cada día de mal humor y es grosera con la familia. Esta conducta se ha dado desde que era bebé. No obstante, estando fuera de casa no lo hace. Elena, ¿qué le Mm, aconsejarías a Pues Carolina? me gusta mucho la pregunta porque me ayuda mucho a conectarlo con lo que estabas diciendo también, Isabela, porque en realidad em, pensarás que te voy a dar una respuesta que lo va a descubrir todo y no es para nada así, pero fíjate, no es tan importante que tenga 10 años porque no puedo responder de forma general si a niños de 10 años hay que dársela a corto, medio, largo plazo. La respuesta depende de la línea base, del punto de partida. Si tú me dices la niña lo hace todos los días, o sea que esto es presente y que además hay una historia de aprendizaje larga porque lo hace desde que es bebé, entonces a corto plazo, de forma inmediata. No importa que tenga 10 años, lo que importa es que lo más fácil que a ella le va a pasar cada día por la mañana es levantarse así como nos estás describiendo. ¿Tenemos que pedirle, desde mi punto de vista, si me puedo meter en más cosas más allá de la pregunta de que se levante de buen humor? Para nada, porque nos puede pasar a muchos de los que estamos aquí que no nos levantamos de buen humor. Una cosa es que no te levantes de buen humor y otra cosa es ese límite del que hablábamos antes de tú te puedes levantar de mal humor, pero no puedes ser grosera con la familia, ¿no? Entonces, puedes estar de mal humor, pero emitir verbalizaciones que son adecuadas y hablarlo con ella y comentarlo con ella, que sí que los 10 años te van a permitir esto y aparecer con una fiesta de los forzadores a corto plazo. Porque, como digo, no importa tanto que tenga 10 años, 5, 13 o 17 o los que tengamos cada uno de nosotros, importa esa línea base. El comportamiento inadecuado se presenta todos los días y se presenta desde siempre. Aparezcamos a corto plazo y ya tendremos luego tiempo de demorarlo, ¿no?
pues cuando ella ya hayamos marcado un camino de estos que estoy diciendo como muy claro, donde te lo regalo casi, te pido poco y te doy mucho, ya le va a costar menos hacerlo. Y entonces cuando ya está ahí, ya te puedo pedir un poquito más, ¿no? Siempre hablo de ese niño de los 10 minutos porque es muy fácil con los minutos ir transmitiéndolo. Si yo ya consigo que tú emitas ese comportamiento 15 o 20 minutos, ya esa es tu línea base, ahí estamos. Y entonces ya me puedo permitir reforzar un poquito más demorado, reforzar un poquito más tarde o pedirte un poquito más, ¿no? Pues me plantearía mucho qué podemos hacer de la manera, primero, más apetitiva posible, reforzar de forma inmediata el comportamiento que estamos buscando y con algo que sea atractivo y pidiéndole poquito, poquito, ¿vale? Desde ese punto de partida y luego ir pidiéndole de poquito a poco más. Y si no sale, si no funciona solo con el reforzador, pues vamos a combinar. ¿Qué va a ocurrir, ¿no? ¿Qué ocurre? Y aunque suena políticamente incorrecto y parecemos fríos y reduccionistas los conductistas, pero en realidad si hay un límite y solo con ese reforzamiento no estamos consiguiendo el cambio, pues entonces sí que tiene que haber alguna consecuencia, alguna pérdida muy pequeña, muy inmediata y enseguida darle la oportunidad de que emita el comportamiento adecuado y reforzar de forma masiva, ¿no? O sea, la proporción es quitar muy poquito y si nos tenemos que meter ya en ese escalón, bajarlo y irnos al castigo, te quito muy poquito, tienes muy claro lo que te estoy pidiendo que hagas y si lo haces, aparece con mucha claridad ese reforzador, con mucha intensidad, ¿vale? Son balanzas todo el rato. Desde mi punto de vista, cambiar comportamientos es hacer balanzas, ¿no? Es rentable para ti. Si estoy de mal humor y me levanto de mal humor y pego un grito o hablo mal, es que me desahogo. Es que todos los que estamos aquí hemos hablado mal, hemos insultado, hemos no sé cuánto, porque me desahogo. Entonces tenemos que competir con eso. Tenemos que competir con que el comportamiento inadecuado es funcional para ella. Entonces y lleva mucho tiempo haciéndolo, pues entonces tenemos que competir con todas las armas, ¿no? O sea, con potencia. No sé si me explico con esto. Sí, 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 no, súper interesante. Ay, mira, Carolina dice perfecto, muchas gracias. A Sí, ti, Carolina. es súper útil, es Ujú, complejo, pero es cuestión de ujú. empezar y poner el primer granito e ir construyendo la casa, ¿no? Pero con una base fuerte y sólida.